Filosofía de la historia, por Johann Gottfried Herder. 7. Sección primera. Roma. Llegó la edad viril de las fuerzas y aspiraciones humanas. Los romanos. De pronto Virgilio los describió en contraste con los griegos, a quienes atribuyó las bellas artes y los ejercicios juveniles. Tú, romano, recuerda de imponer tu imperio a los pueblos. Y al mismo tiempo también los comparó con los nórdicos, cuyo carácter describió atribuyéndoles una ventaja en cuanto a rudeza bárbara, a fuerza de ataque y rudo valor. Pero imponer tu imperio a los pueblos idealizó el valor de los romanos, ensalzó la virtud romana, el espíritu romano, el orgullo romano. La disposición magnánima a prescindir de la voluptuosidad, la molicie e incluso de las diversiones más delicadas y a obrar en pro de la patria. La resuelta valentía heroica de no precipitarse ni de arrojarse el peligro, sino de esperar, meditar, preparar y obrar. La marcha inconmovible sin dejarse amedrentar por nada que se llamara obstáculo. La resolución de mostrarse más grande precisamente en la desgracia y a no desesperar. Finalmente, el gran plan siempre mantenido de no conformarse hasta que sus águilas cubrieran nada menos que al mundo entero. El que sea capaz de acuñar una palabra única que encierre todas estas propiedades, que abarque a la vez la viril ecuanimidad, la sabiduría, la energía de sus proyectos, resoluciones, ejecuciones y en general todas las actividades en su construcción del mundo, que la diga. En suma, aquí estaba el hombre que disfrutaba y necesitaba del mancebo, pero que para sí mismo solo quería realizar milagros de valentía y de virilidad con la cabeza, el corazón y los brazos. ¿A qué cumbre había llegado el pueblo romano? ¿Qué templo gigante había construido en aquellas alturas? Su edificio de Estado y de guerra, su plan y los medios para su realización. Colosos para el mundo entero. ¿Podía cometerse una travesura en Roma sin que corriera sangre en 3 continentes? ¿Y las personas grandes y dignas de este imperio, cómo y dónde actuaban? ¿Cuáles fueron los miembros que impulsaban esta inmensa máquina casi inconscientemente por medio de fuerzas tan ligeras? ¿Hasta dónde se elevaron y dónde se fijaron todos sus instrumentos? Senado y estrategia, leyes y disciplina, resolución romana y fuerza para realizarla. Me estremezco. Todo lo que había sido juego, ejercicio juvenil entre los griegos, entre los romanos se hizo institución severa y organizada. Los modelos griegos, en un escenario reducido, en una península, una pequeña república, y representados en esas alturas, con ese vigor se tornaron en proeza para el mundo. De cualquier manera que se encare el asunto, siempre era madurez del destino del viejo mundo. El tronco del árbol, en su altura máxima, extendió sus ramas para cobijar bajo su sombra a pueblos y naciones. Competir con los griegos, los fenicios, los egipcios y los orientales nunca fue una aspiración esencial de los romanos. Pero cuando emplearon virilmente todo cuanto estaba a su alcance, ¿qué orbe romano se abrió? El nombre ligaba pueblos y regiones que en otros tiempos ni siquiera se conocieron de nombre. Provincias romanas. En todas ellas circulaban romanos, legiones, leyes romanas, costumbres, virtudes y vicios romanos. Se había derrumbado el paredón que separaba las naciones. Se había dado el primer paso para destruir los caracteres nacionales de cada una, para echarlas a todas dentro de un molde único que se llamaba pueblo romano. Por supuesto, el primer paso no constituyó aún la obra. Cada nación conservaba sus derechos, sus libertades, sus hábitos y su religión. Más aún, los romanos los halagaban llevándose algún ídolo a su propia urbe. Pero el muro ya no existía. Siglos de dominio romano, tal como se advierte que han existido en todos los continentes, tuvieron mucho influjo. Huracán que conmovió lo más recóndito del modo de pensar de cada pueblo. El tiempo fijaba cada vez más esos lazos, y por fin todo el imperio romano llegó a transformarse en cierto modo en ciudad de Roma, todos sus súbditos en sus ciudadanos, hasta que cayó ella misma. De ninguna manera puede hablarse ni de ventajas ni de desventajas, sino solo de efectos. Y aunque todos los pueblos sometidos al yugo romano dejaron de ser en cierto modo los pueblos que habían sido, y en ellos se había erigido una política universal, una milicia y un derecho de gentes,
de los que no existían ejemplos anteriores. Cuando esa máquina se detuvo, y cuando esa máquina cayó, y cuando sus escombros cubrieron todas las naciones del suelo romano, ¿existe en toda la historia de los siglos un espectáculo más grandioso? Todas las naciones construyen con esos escombros o sobre ellos un mundo enteramente nuevo de lenguas, costumbres, tendencias y pueblos. Comienza otra era. Un nuevo espectáculo sobre el vasto mar de las naciones nuevas se extiende a la vista. Arrojemos algunas miradas desde la orilla sobre aquellos pueblos cuya historia recorrimos.